Estamos de vuelta y lo hacemos con información económica. El índice de precios al consumidor, el IPC, sorprendió al mercado tras una leve baja en el mes de diciembre. ¿Cuáles fueron las razones? La periodista Pilar Gutiérrez, de vuelta en nuestro país, estaba reporteando en Estados Unidos, nos cuenta todos los detalles. Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola José, muy buenas tardes. Claro, como lo decías, una buena noticia para la economía chilena en lo que es el cierre del año 2025, porque tal como lo indicabas, esta mañana el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer el IPC de diciembre, que registró una caída, una baja de 0,2% en los precios del último mes del año, y eso está bastante en línea con lo que se esperaba por parte del mercado, pero en la parte baja, más bien las estimaciones más bajas que hacían los analistas de mercado eran entonces este registro que finalmente vemos para el último mes del año. Una buena noticia, siempre dicen los economistas, que bajen los precios, pero sobre todo un dato bien importante, porque con esto quiere decir que tenemos el cierre de la inflación para el año 2025, que fue 3,5%. Ese es el IPC acumulado entonces en este año que acaba de terminar, y es un dato también, José, bien importante, porque es el registro más bajo de IPC que vemos en los últimos 5 años, desde el año 2020, que no veíamos un dato de esta magnitud. En ese año fue de 3% la inflación, y posteriormente con la pandemia fuimos viendo registros más altos, llegando incluso a casi 13% de inflación en el año 2022, y ahora entonces con este dato, este 3,5% acumulado en todo el 2025, los expertos ven que finalmente se van dejando atrás esos registros más elevados en los precios que habíamos visto en los últimos años. Si bien el Banco Central ya había indicado que la inflación estaba bajando mucho más rápido de lo que se proyectaba a principios de este año, de todas formas, incluso este 3,5% es algo más bajo de lo que el mismo ente emisor había estimado en su último informe de política monetaria. Ahí decían que esperaban que la inflación cerrara el 2025 con un alza de 3,6%. Como vemos, fue algo menor, un 3,5%. Pasemos a escuchar el análisis que hacía el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por este registro. Se esperaba una inflación de 0,1% y hemos tenido una inflación de menos 0,2%, lo que significa que durante enero va a bajar el UF. Si además lo ponemos esto en perspectiva anual y vemos la inflación desde enero del 2025 a diciembre del 2025, acumula un 3,5%, que es menos de lo que se esperaba, y que es la cifra enero a diciembre más baja de los últimos 5 años. Se espera además, por parte del mercado y los analistas, que durante el primer trimestre del 2026, es decir, entre enero y marzo, la inflación converja a la meta 3%. De esa manera vamos a poder heredar un país donde la inflación está controlada, una situación muy distinta a la que nosotros tuvimos al inicio del gobierno. Llevamos 33 meses de alza de los salarios reales. Eso significa que llevamos 33 meses en que los salarios crecen más que la inflación, y de ese modo aumenta la capacidad de compra de las familias chilenas. Pasemos a revisar ahora entonces cuáles fueron las categorías que incidieron en este dato de IPC negativo en el mes de diciembre. Cuando revisamos, 7 de las 13 divisiones que componen el IPC incidieron en la baja finalmente de este dato. Por ejemplo, el vestuario con una caída de 3,5%, y calzado también bajó en sus precios 2,7%. Alimentos y bebidas no alcohólicas también. En específico, la categoría de las hortalizas, legumbres y tubérculos, también una caída de precios ahí de casi 3%, mientras que vemos que los restaurantes y los alojamientos anotaron un alza, subieron 0,8% en el último mes del año. Cuando lo vemos por productos, productos en específico subieron y bajaron de precios, uno bien importante también para las familias chilenas porque se consume en la mesa a la hora de comer, por ejemplo, los tomates, una caída de 12,4%, bastante importante en el mes de diciembre. Transporte aéreo internacional anotó también una caída, los precios de casi 16%, y las frutas de estación también bajaron 5,5%, mientras que entre aquellos productos que subieron de precio está el transporte aéreo, pero a nivel nacional, una subida de 18,8%. Son las principales variaciones entonces para este registro de IPC de diciembre, de caída de 0,2%, y como decíamos, el acumulado total de 2025
2025 una inflación de 3,5%, con lo que los expertos ven se van dejando hacia atrás entonces los registros más elevados, por lo menos en términos numéricos que se habían visto durante los últimos años. Pasemos a escuchar también el análisis que hacían otros economistas y otros analistas por estas cifras del IPC. Las frutas y verduras han marcado una baja importante, pero también hemos tenido una baja en divisiones como por ejemplo los alimentos, que es algo que destaco de manera importante porque no da lo mismo acercarnos a la meta con inflaciones de los alimentos, por ejemplo, altas, que es la que más pesa en la canasta del IPC. Es muy importante que esa división en particular también no muestre alzas sustantivas que terminen afectando el poder adquisitivo de la familia. Hay muchos años en que el IPC de diciembre efectivamente es negativo. Ahora, respecto a lo que espera el mercado, si uno mira la encuesta de expectativas económicas del mes de diciembre, sorprende a la baja el dato de inflación de diciembre. Y si uno mira hacia el 2026, lo que debería estar pasando, el Banco Central, de acuerdo al IPOM de diciembre, señaló que la inflación llegaría al rango meta en el primer trimestre de 2026. Y esto implica que, dado que este dato de inflación salió posterior a ese IPOM, que ya con el escenario de CIPOM, con el escenario base de CIPOM, ya existían espacio para mayores recortes de la tasa de política monetaria. Esto suma aún más espacio para recortes. Parte entonces de lo que decían los analistas por este dato de IPC, como decíamos también un buen registro para cerrar el año 2025 y ahora pensando de cara también al 2026, ya se ha adelantado que se espera que la meta de inflación del Banco Central, que es llevarla hacia un 3%, se espera que eso se alcance durante la primera mitad de este año, lo dijo la misma Rosana Costa, presidenta del Banco Central, ayer en un seminario de Clapes UC. También lo han dicho varios analistas, incluso algunos economistas jefes de algunos de los principales bancos del país hablan de que esperan que durante el primer semestre de 2026 la inflación incluso esté por debajo de esa meta, debajo del 3%. Entonces, considerando ese panorama para esta primera parte del año, sumado a lo que ha sido el cierre de 2025, también teniendo en cuenta el tipo de cambio, recordemos que el dólar se ha ido acercando a los 900 pesos, todo esto genera menos presiones inflacionarias y por lo mismo se está proyectando por lo menos una baja en la tasa de política monetaria, en la tasa de interés. Algunos analistas incluso hablan de 2 recortes más en la tasa durante este año y llevarla entonces hacia un nivel de 4% hacia finales del 2026. Escuchemos precisamente lo que decía por ese tema el economista jefe de BCI, Sergio Lehmann. Llevando probablemente la tasa de política monetaria a 4,25% durante marzo o abril de este año. Nosotros no descartamos una segunda baja, un segundo recorte durante el segundo semestre, entendiendo además de que la inflación durante buena parte de 2026 va a estar por debajo de la meta del 3%, digamos, más cercano entre 2,5% y 2,7%, lo cual naturalmente también, ¿no es cierto?, da cuenta de que la inflación, las presiones inflacionarias se han reducido de manera rápida. Claro, los analistas hablan de una pausa ahora en la reunión que hay a fin de mes en el Banco Central, una pausa ahí en los recortes de tasa para este mes y que puedan retomarse más hacia adelante. Vamos a esperar entonces a ver qué es lo que dice el ente emisor en esa ocasión y de lo que sí tenemos certeza es que después de este registro de negativo del IPC de diciembre, una caída de 0,12% como decíamos, ahora podemos esperar que la UF baje durante el próximo mes, va a bajar 79,5 pesos, así que eso también una buena noticia para las familias chilenas, pensando sobre todo en los arriendos y también, por ejemplo, en los planes de salud que tenemos que pagar. 79,5 pesos por UF, como nos decía la periodista Pilar Gutiérrez, así es que a sacar los cálculos porque se espera esa baja para el próximo mes en los arriendos, bueno, matrículas, un montón de cosas. Muchas gracias, Pilar, que tengas una buena tarde, seguimos en contacto. Buenas tardes.